Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, un rincón que construimos juntos con cada conversación y cada reflexión. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla, con esa energía desbordante que nos impulsa a vivir plenamente y con esas ganas infinitas de conectar, de sentirnos parte de algo más grande. Hoy me presento ante ustedes con un tema que, la verdad, me tiene profundamente tocada, me ha removido fibras internas y sé, con una certeza que solo la empatía nos puede dar, que a muchos de ustedes también les va a resonar con una fuerza inusitada. Vamos a hablar de algo que, aunque a simple vista pueda parecer insignificante, tiene la asombrosa y a veces devastadora capacidad de sacudirnos hasta lo más profundo de nuestro ser, un simple mensaje. Pero, detengámonos un instante. No hablo de cualquier mensaje, de esos cotidianos, de esos que nos conectan con la rutina o con las bromas triviales. Hablo de ese tipo de mensaje que de repente, de un momento a otro, nos deja el corazón un poquito, o quizás bastante, roto. ¿Se lo imaginan? Unas pocas palabras, unos emojis que parecen fríos y distantes, un silencio inesperado y prolongado después de tanta comunicación fluida y esperanzadora, y de repente, ¡boom! Nuestro mundo, ese universo personal que habíamos construido con tanto esmero, se nos tambalea, cruje, parece a punto de desmoronarse. Quiero invitarlos con la sinceridad que nos une, a que se queden conmigo, a que abran sus mentes y sobre todo, sus corazones, porque vamos a desgranar juntos este fenómeno, esta experiencia tan intrínsecamente humana y tan universal que todos, de una u otra forma, hemos vivido. Y si aún no forman parte activa de esta comunidad, si la casualidad los ha traído hasta aquí y este espacio les ha tocado el alma, por favor, háganme el favor, ese que tanto nos ayuda a seguir creando contenido con pasión y dedicación para ustedes, de darle a ese botoncito de suscribirse. Gracias de antemano por su apoyo incondicional. A ver, pensemos juntos, pongamos la mano en el corazón y repasemos esas situaciones que, estoy segura, todos hemos vivido. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en un punto álgido de una conexión especial, de una ilusión que nos hacía soñar despiertos, de un proyecto que prometía ser la culminación de nuestros esfuerzos, y de repente, sin aviso, sin preparación, llega ese mensaje? Ese mensaje que no esperábamos en absoluto, que nos toma por sorpresa en el momento más inoportuno, o peor aún, ese mensaje que esperábamos con ansias, con esa mezcla de nerviosismo y expectación, pero que al ser leído, trae consigo una ola gélida de frialdad, de distancia insalvable, de un implícito y doloroso, hasta aquí hemos llegado, disfrazado de pocas palabras o de un silencio ensordecedor. Y quiero ser muy clara, no hablo exclusivamente de relaciones románticas, aunque, seamos honestos, son un campo fértil y a menudo, doloroso para este tipo de experiencias. Hablo también de esas amistades que dábamos por sentadas, de esas colaboraciones profesionales en las que habíamos depositado confianza y esfuerzo, de esas expectativas laborales que nos ilusionaban y nos movían a dar lo mejor de nosotros. Es esa notificación que aparece en la pantalla de nuestro teléfono, ese pequeño aviso que en lugar de traernos la alegría esperada, nos genera un nudo persistente en el estómago, una opresión en el pecho. A veces el mensaje es directo, brutalmente honesto, desgarradoramente claro. Otras veces es sutil, casi imperceptible en su crudeza, envuelto en eufemismos o en ambigüedades, pero la herida que deja, la grieta que abre en nuestro interior, es igual de profunda, igual de dolorosa. Es como si, de un momento a otro, la persona o la situación que nos brindaba seguridad, que era nuestro ancla, de repente se volviera incierta, volátil, inestable, como arena que se escapa entre los dedos. ¿Por qué, nos preguntamos, un simple mensaje, un conjunto de letras y símbolos, tiene tanto poder sobre nosotros? Creo que la respuesta reside en gran medida, en la inmediatez y la ubicuidad de la era digital en la que vivimos inmersos. Estamos conectados permanentemente, la comunicación se ha vuelto instantánea, casi sin filtros ni barreras. Y con esa instantaneidad, con esa facilidad para transmitir información y sentimientos, también ha llegado una fragilidad diferente, una vulnerabilidad que antes no existía con la misma intensidad. Antes, quizás una conversación cara a cara, un café compartido, una llamada telefónica, permitían matizar las palabras, leer el lenguaje corporal, sentir la energía de la otra persona, percibir las entonaciones, las pausas, las miradas. Ahora, con un mensaje de texto, un WhatsApp, un direct mensaje en Instagram, todo se reduce a letras escritas, a emoticonos que pueden ser interpretados de mil maneras, a la interpretación subjetiva y a menudo ansiosa que cada uno le da. Y ahí, precisamente, es donde reside el peligro, ¿no creen ustedes? Esa falta de
Contexto, esa ausencia de la presencia física y emocional, puede llevarnos a malinterpretar intenciones, a sobredimensionar una palabra anodina o a subestimar el impacto de una frase aparentemente inocente. Pensemos en uno de los grandes generadores de ansiedad de nuestra era digital, el famoso visto. Ese pequeño detalle, esa marca de confirmación de lectura que puede generar tantas y tantas ansiedades. Si alguien ve tu mensaje y tras él reina un silencio que se alarga, ¿qué significa realmente? ¿Está simplemente ocupado, inmerso en otras tareas? ¿Se ha molestado por algo que dijiste o hiciste? ¿Está pensando cuidadosamente qué responder, sopesando las palabras? O la peor de las posibilidades que nuestra mente, experta en escenarios catastróficos, suele conjurar, ¿ya simplemente no le importa? La mente humana es una maestra en llenar esos vacíos, en esos espacios de incertidumbre, con las peores posibilidades, con los escenarios más desalentadores. Y un mensaje que se queda sin respuesta, un mensaje ignorado, es un mensaje que en la práctica deja la puerta abierta de par en par a todas nuestras inseguridades, a todos nuestros miedos más profundos. ¿O qué decir de esos mensajes que recibimos y que son excesivamente escuetos, que parecen no decir nada pero, paradójicamente, lo dicen todo? Un simple ok que parece cargado de frialdad, un emoji de pulgar hacia arriba sin ningún contexto, un ambiguo, ya veremos, que deja todo en el aire. Esas respuestas mínimas que parecen indiferentes, que sugieren falta de interés o de implicación, son a menudo las que más duelen, las que más profundamente nos hieren, porque nos hacen sentir insignificantes, como si nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras expectativas, no merecieran una respuesta más elaborada, más humana, más cálida. ¿Y qué decir de esos mensajes que llegan cargados de decepción, de esos que nos fuerzan a un aterrizaje brusco en la realidad? Aquellos en los que esperábamos un sí rotundo y recibimos un no tajante. Aquellos en los que habíamos construido un futuro imaginario, lleno de ilusiones y expectativas, y el mensaje, con su cruda honestidad o su gélida indiferencia, nos devuelve de golpe a la realidad, a veces cruel y desoladora. Un rechazo laboral que nos cierra una puerta anhelada, una negativa a una propuesta que habíamos preparado con tanto entusiasmo, una confesión sincera pero dolorosa de que el sentimiento que esperábamos no es mutuo. El corazón se encoge, la ilusión se desmorona en mil pedazos, y todo porque unas pocas letras y unos caracteres se alinearon de una forma inesperada, rompiendo nuestros esquemas, haciendo añicos nuestras expectativas. Es como si de repente nos quitaran el suelo bajo los pies, y la pregunta que resuena una y otra vez en nuestra mente, en nuestro interior, es ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo me recupero de este golpe, de esta herida infligida en el mundo digital, pero que se manifiesta con una intensidad brutal en el plano emocional? La clave, creo yo, y es un camino que hemos de recorrer con paciencia y autocompasión, está en primero reconocer y validar esa emoción. No pasa absolutamente nada por sentirse herido, por sentirse decepcionado, por permitirse sentir la tristeza. Es una reacción natural, humana ante una pérdida, ante una expectativa truncada, ante un desengaño. Aceptar ese sentimiento sin juzgarse a uno mismo por sentirlo, sin culparse por ser vulnerable, es el primer y más fundamental paso hacia la sanación. Permitirnos sentir esa tristeza, esa frustración, ese dolor, es parte esencial del proceso de recuperación. No se trata de reprimirlo, de intentar fingir que no ha pasado nada, de ocultar la herida bajo un disfraz de indiferencia. Eso, a la larga, solo agrava el dolor, lo enquista y dificulta enormemente la sanación. Luego es crucial poner ese mensaje, esa experiencia, en perspectiva. Intentar distanciarnos un poco del impacto inmediato y preguntarnos con honestidad, ¿realmente es el fin del mundo? ¿Ese mensaje, esas palabras, definen mi valía como persona, mi valor intrínseco? La mayoría de las veces la respuesta, si la buscamos con la debida objetividad, es un rotundo no. Un mensaje, por doloroso que sea, por demoledor que parezca en el momento, es solo un instante, una comunicación efímera en el vasto océano de nuestras vidas. No representa la totalidad de nuestras experiencias, ni la complejidad de las personas involucradas, ni, lo más importante, nuestro propio valor como seres humanos. Intentar ver más allá de ese momento específico, recordar las cosas buenas, las conexiones auténticas, las alegrías y los logros que sí tenemos, que sí hemos experimentado, puede ser un bálsamo poderoso, un acto de sanación en sí mismo. Y aquí, mis queridos, es donde entra en juego la resiliencia, esa maravillosa capacidad humana de levantarse después de la caída, de recuperarse ante la adversidad. A veces, ese mensaje que nos rompe el corazón,
que nos parece insuperable paradójicamente. Nos abre una puerta inesperada a algo mucho mejor, a algo más acorde con nuestro verdadero camino. Quizás esa relación por la que tanto sufrimos no era realmente para nosotros, o quizás ese proyecto que nos absorbía por completo nos estaba desviando de nuestro verdadero propósito, de nuestro verdadero camino vital. La vida, en su misterio, tiene formas insondables de reordenarse, de acomodar las piezas de una manera que a menudo no comprendemos en el momento, pero que a la larga resulta ser la más beneficiosa. Y a veces un «hasta aquí hemos llegado» expresado en un mensaje, por doloroso que sea, es solo el preludio de un nuevo comienzo, de una oportunidad para reinventarnos y crecer. No digo que sea fácil, créanme que no lo es en absoluto. Pero intentar encontrar el aprendizaje, la lección oculta en esa experiencia dolorosa, puede ser un motor de crecimiento personal tremendamente poderoso, una chispa que encienda nuestra evolución. También es fundamental, vital, rodearnos de apoyo. Buscar la cercanía de personas que nos quieran, que nos comprendan, que nos escuchen sin juzgar. Hablar con amigos de confianza, con familiares que nos ofrezcan su cariño y su perspectiva, con personas que hayan pasado por algo similar y puedan tender una mano de comprensión. Compartir esa experiencia, desahogarnos, verbalizar nuestro dolor, puede aliviar enormemente el peso que llevamos en el alma. A veces escuchar la perspectiva de otra persona, que ha transitado caminos parecidos, nos proporciona herramientas nuevas, nos abre horizontes que no habíamos considerado, y nos hace sentir menos solos en nuestra lucha. Y si sentimos que la herida es demasiado profunda, que ese mensaje nos ha afectado de una manera que nos resulta abrumadora, que no podemos manejar solos, no duden, por favor, en buscar ayuda profesional. Un terapeuta o un profesional de la salud mental puede ofrecernos un espacio seguro y confidencial, herramientas específicas y apoyo experto para procesar esas emociones difíciles, para reconstruirnos desde adentro y para sanar de manera efectiva. Otro aspecto que me parece crucial, y que a menudo pasamos por alto en nuestra vorágine emocional, es cómo respondemos a esos mensajes, o si, en determinados casos, es mejor no responder en absoluto. A veces la mejor respuesta posible es el silencio, un silencio estratégico y lleno de autoconciencia. Si el mensaje es hiriente, manipulador, gratuito, o simplemente no merece nuestra energía, nuestra atención, nuestra valiosa energía, optar por no responder puede ser un acto poderoso de autocuidado, un ejercicio de poner límites sanos, de proteger nuestro espacio emocional. No estamos obligados a alimentar dinámicas tóxicas, a entrar en discusiones estériles o a justificar nuestros sentimientos ante alguien que no los valora, que no los respeta. Por otro lado, si creemos firmemente que una conversación es necesaria, que una explicación o una aclaración pueden ser constructivas, intentemos abordarla desde la calma, desde la expresión honesta de nuestros sentimientos, sin caer en la confrontación, en el reproche o en el ataque. Decir algo como, me sentí herido /diagonal a cuando recibí este mensaje porque pensaba que, en lugar de un acusatorio, tú hiciste esto y estuvo mal. La diferencia es sutil, casi imperceptible en la letra escrita, pero el impacto en la dinámica de la conversación y en el resultado final puede ser enormemente constructivo. La empatía y la autoexpresión son claves. Y mientras transitamos este proceso de sanación, mientras procesamos estas emociones complejas, es importantísimo enfocarnos en nosotros mismos, en nuestro bienestar. ¿Qué nos nutre realmente? ¿Qué actividades, qué personas, qué momentos nos hacen sentir bien, nos recargan de energía, nos devuelven la vitalidad? Dedicar tiempo de calidad a actividades que nos gusten, que nos apasionen, que nos hagan vibrar y nos saquen de la rutina del malestar. Leer un buen libro que nos transporte a otros mundos, escuchar música que nos inspire y nos levante el ánimo, pasar tiempo en la naturaleza, conectar con su energía sanadora, hacer ejercicio físico que libere endorfinas y nos haga sentir fuertes y vivos. Son pequeños actos de amor propio, gestos de autocuidado que, practicados con constancia, van reconstruyendo poco a poco esa fortaleza interior que un mensaje aparentemente insignificante pudo haber resquebrajado. Pensemos un momento en el mundo de las redes sociales, en cómo a veces la imagen de perfección que proyectan, esa vitrina de vidas aparentemente idílicas y éxitos constantes, puede aumentar exponencialmente esa sensación de aislamiento y de inadecuación cuando nos sentimos mal. Vemos vidas que parecen perfectas, llenas de éxitos deslumbrantes y relaciones idílicas, y nos preguntamos con desesperanza, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo no tengo esa misma felicidad? Pero recordemos, y este es un mensaje crucial para nuestra salud mental, que las redes sociales son, en gran medida, una cura.
selectiva de lo que queremos mostrar, una edición cuidadosamente elaborada de nuestras vidas. Detrás de cada foto perfecta, de cada post inspirador, hay personas reales, con sus propias luchas, con sus propias imperfecciones, con sus propios mensajes que en algún momento de sus vidas les han roto el corazón. La autenticidad, la honestidad radical con nosotros mismos y con los demás, es un valor que debemos cultivar con esmero, tanto en lo que mostramos al mundo como en lo que permitimos que nos afecte. En resumen, mis queridos, un mensaje que nos rompe el corazón es, sin duda, una experiencia dolorosa, una herida que duele. Pero no es el final del camino, no es una sentencia definitiva. Es una oportunidad invaluable para aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones más profundas, sobre nuestras fortalezas ocultas. Es un recordatorio, a veces brutal pero necesario, de que somos humanos y que sentir, en toda su complejidad, es parte intrínseca de la vida. Poner perspectiva sobre la situación, buscar activamente el apoyo de quienes nos rodean, practicar el autocuidado con dedicación y, sobre todo, recordar y afirmar nuestro propio valor intrínseco. Ese valor que no depende de la aprobación ajena ni de las circunstancias externas, son las herramientas más poderosas que tenemos para sanar, para recuperarnos y para seguir adelante con paso firme. Y si ese mensaje doloroso nos ha llevado a cuestionar nuestras relaciones actuales, nuestras expectativas pasadas, o incluso la dirección de nuestra vida, puede ser precisamente la señal que necesitamos para redirigir nuestro camino hacia algo mucho más auténtico, mucho más alineado con quienes somos verdaderamente y con lo que realmente deseamos en lo más profundo de nuestro ser. Cada mensaje, incluso el más doloroso, nos enseña algo, nos transforma, y en última instancia, nos hace más fuertes, más sabios, más completos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este viaje de hoy, de esta conversación íntima y esperanzadora. Espero de todo corazón que este espacio les haya servido, que se hayan sentido comprendidos en sus propias experiencias y que se lleven algunas ideas, algunas herramientas prácticas, que les sean útiles para transitar esos momentos en los que un simple mensaje parece tener el poder de derribarnos. Me encantaría, sinceramente, saber sus experiencias, sus reflexiones más personales. ¿Alguna vez un mensaje les ha roto el corazón de una manera inesperada? ¿Cómo lo superaron? ¿Qué estrategias les funcionaron? Por favor, no duden en compartir todo en la caja de comentarios aquí abajo. Su participación, sus historias, son lo que hace que este canal sea vibrante, especial y verdaderamente interactivo. Y si les gustó este vídeo, si sintieron que les aportó algo valioso, si les tocó el alma, por favor, regálenme ese gesto tan bonito y tan poderoso que es darle un me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les pueda servir, que necesiten escuchar estas palabras de consuelo y fortaleza, y si aún no lo han hecho, anímense a suscribirse. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo, y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación para todos ustedes. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño, de energía positiva y de toda la fuerza que necesitan para seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y hasta la próxima aventura compartida.